Bueno, como ya sabes, después de mucho retraso y espera, por fin se han aprobado fondos de ayudas para autónomos y pymes. El pasado viernes el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros un total de 11.000 millones de euros repartidos en 3 fondos diferentes. Una línea de 7.000 millones para ayudas directas, la segunda línea con 3.000 millones de euros para que el Instituto de Crédito Oficial, ICO, acompañe los procesos de reestructuración de los créditos y un tercer fondo dotado de 1.000 millones que irá para la recapitalización de empresas medianas afectadas. Además, las moratorias fiscales y concursales se extienden hasta el final de este año. Después de revisar las medidas nos quedan muchas, pero que muchas dudas. Así es que vamos a tratar de analizarla con nuestros expertos y analistas, como os decía, Miguel Moneo y Juan Pablo Jimeno. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes, Mariló, Miguel. Bueno, ¿por dónde empezamos? Desde luego parece que hay muchísimos millones, 11.000 millones a priori, suena muy bien, han tardado muchísimo en ponerse de acuerdo. Parece ser que pueden llegar, pero hay muchísimas dudas y muchísima incertidumbre, ¿verdad? Pues sí, Mariló. Si me permites, yo quiero empezar con esto que has dicho de la cantidad. Podemos, para empezar a hablar, si 11.000 millones es mucho o es poco, porque yo creo que hay que centrar el tema. Y voy a poner un ejemplo al que no sé si nos tenemos que mirar o no, pero que a mí me gusta por la economía que representa. Hace unas semanas Joe Biden en Estados Unidos impulsó un programa de ayudas, de estímulos fiscales por valor de 1,9 trillones de dólares, que es exactamente el equivalente al 8% del Producto Interior Bruto norteamericano. En nuestro caso, 11.000 millones de euros representan aproximadamente el 0,8% del Producto Interior Bruto español, es decir, que es aproximadamente 10 veces menos. Bien es cierto que en esta cantidad no estamos incluyendo el programa de los ERTEs, que es algo comparable, pero incluso si sumamos las dos cosas, mi primera impresión es que el programa inicialmente se queda corto en cuanto a la cantidad. Desde luego se queda corto, seguro, y sobre todo lo que llega es muy tarde para las 100.000 empresas que ya han cerrado y que no han podido aguantar. Claro, Miguel. yo creo que hay que comentar varias cosas. Lo primero es bien porque se ha aprobado algo, porque hasta ahora no se había aprobado nada, prácticamente. Entonces, bien. En segundo lugar, es cierto que el programa se queda corto, a los números que me remito que ha explicado Juan Pablo perfectamente. Y en tercer lugar, bueno, pues visto que se queda corto, a mí lo que me preocupa realmente es la ejecución. Vamos a empezar a ejecutar. Está bien que se haya quedado corto, es lo que hay ahora mismo, pero vamos a intentar ejecutar desde el principio para luego intentar aprobar más. Pero vamos a ver si la ejecución puede llevarse a cabo en el menor tiempo posible, porque ese es el gran problema. Llega tarde, que era la pregunta que me estabas haciendo. Sí, llega tarde. Es poco, llega tarde y sobre todo cuando nos hemos puesto a revisar y analizar, lo que sí que nos hemos dado cuenta es pues bueno, que no se sabe muy bien a qué acogerse autónomos, empresas, microempresas, porque hay como unos baremos que no terminan de estar muy claros, ¿no? En principio parece ser que hay que demostrar una caída en la facturación de un mínimo del 30%, pero tampoco termina de dejar muy claro si es para pues, autónomos o que tributan de una manera o para pymes, micropymes. ¿Qué sabemos de eso? Vamos a ver, lo que sabemos hasta ahora son dos cosas. En primer lugar, la cuantía, que se va a dividir, como tú has dicho al principio, en 3 grandes bloques. Por una parte, la parte de ayudas directas, los 7.000 primeros millones de euros. Una segunda parte de 3.000 millones de euros de ayudas para la refinanciación o la reestructuración de las deudas y 1.000 millones para las inyecciones de capital. Poner un 30% de barrera como señal para poder acceder a esas ayudas, lo que significa es que los recursos son escasos. Es decir, lo que se está diciendo es que si tú puedes acceder, solo pueden acceder aquellas personas que cumplen o aquellas empresas que cumplen una de las condiciones. Y además, los fondos son finalistas. Es decir,
Justamente, eso también hay que resaltarlo, es decir, las ayudas parece ser que tienen carácter finalista, justo que se tienen que utilizar para pagar deudas contraídas desde marzo del 2020. Es que al final hay que afinar en tantos detalles que... Pero Mariló, es lógico que te pongan tantos detalles para afinar. Porque no hay el suficiente dinero, para claro, todo. porque el dinero es escaso. El dinero es escaso y como es escaso te voy a poner un galimatías complicado, primero para explicártelo, segundo para concedértelo y tercero para que lo tramites. Y una vez tramitado, si realmente tienes derecho a ello, bueno, pues te va a costar porque tendrás que cumplir el punto A, el B, el C y el D. Insisto, está bien que se haya aprobado. 2, bajemos el balón al suelo y en tercer lugar, oye, no va a ser fácil hacerlo. A mí me preocupa más la ejecutabilidad y que por lo menos llegue el dinero, que es el primer paso para que luego pueda haber más, sin duda. Pues estábamos justamente en esa parte, ¿no? Deudas contraídas desde marzo del 2020 de suministros, con proveedores, de alquileres, pues bueno, pues pasa las de febrero, las de, bueno, desde que empezó el confinamiento, pero evidentemente mucho ya se queda fuera, ¿no? También de esta parte. Sí, este es el gran problema que tiene todo este mecanismo. En primer lugar, nos están diciendo que solo pueden acceder si se cumple una condición, menos 30%, menos 40%, menos 20%, pero básicamente si se cumple una condición. Y segundo, que además hay que justificar en qué se va a gastar ese dinero. Todo esto, como decía Miguel, tiene un gran problema, además, y es que si exiges tantas condiciones, luego tienes que establecer los mecanismos que controlen y regulen todas estas condiciones que tú estás imponiendo. Y en este momento, como decía Miguel, es precisamente cuando la economía española no se puede permitir parar. Y voy a dar otro dato. El año pasado, la economía europea cayó un 7%, la norteamericana un 3,5%. Pero es que este año la economía norteamericana va a crecer un 6,5%, mientras que la europea va a crecer un 4%. No miremos el pasado, ya está, lo que está ha pasado, pero ahora tenemos un gran reto de cara al futuro, y es que tenemos que acelerar y que no se quede nadie más atrás. Y por lo tanto, todo lo que suene a control y a regulación y a tiempo de espera para que estas medidas no se implementen de forma eficiente, es una medida mala, en la mala dirección, bajo mi punto de vista. En la mala dirección, porque además también otro de los requisitos es que las ayudas están ligadas al mantenimiento de la actividad hasta junio del 2022. Y con las ayudas son muy pequeñas y hay que aguantar hasta junio del 2022. Es que eso bueno, yo creo que no tiene mucho sentido, porque lo primero que tienes que hacer es cuando alguien se está ahogando, de momento le echas el salvavidas. Y luego ya veremos si lo subes en el barco, le metes en la lancha o lo que sea. Entonces échale el salvavidas. El salvavidas es el justito. Intentemos ayudarle. Y luego ya veremos si el año que viene, porque seguramente haya que aprobar más ayudas, porque una media de 3.000 euros para una empresa es posible que no sirva para prácticamente nada, pero que por lo menos de alguna manera tenga un acceso lo más rápidamente posible a esa ayuda, porque como dice Juan Pablo, o sea, si se trata de controlar y poner, eso no puede ser lo primordial. De momento, hazle el boca a boca cuando llegue y ya veremos qué es lo que pasa luego, ya veremos. ¿Qué mecanismos son los que tiene que poner en marcha ahora mismo el autónomo, la pyme, para poder por lo menos acceder a ellas, ¿no? Porque bueno, sí que está claro, parece ser que las ayudas van a llegar a través de las comunidades autónomas, hay un plazo para solicitarlas hasta el 31 de diciembre de este año, pero ¿qué tiene que hacer la empresa? Todavía no se sabe. El problema, vamos a ver, lo que se ha anunciado es lo que es el marco de actuación de todo esto. Se ha dado un plazo a la Administración de 40 días para hacer las primeras transferencias a las comunidades autónomas. Yo animo a la Administración a que en estos 40 días idee un mecanismo sencillo, fácil, transparente, para que todos podamos acceder a esas ayudas de forma sencilla y transparente. Y a partir de esos 40 días es cuando se podrán empezar a hacer las primeras peticiones. No nos olvidemos que estamos a mediados de marzo. 40 días nos vamos a principios de mayo. Estamos empezando la campaña estival. Estas ayudas, que van en parte dirigidas a los sectores más afectados y base de nuestro turismo, tienen que estar y tienen que saber y conocer cuáles van a ser las ayudas de las que disponen antes de empezar esa campaña. Bueno, desde luego
Sí, otra de las dudas que surgen es lo de las quitas bancarias. El caso de las quitas bancarias, parece ser que no se obligará, no se va a ofrecer automáticamente a empresas con problemas de solvencia. No hay detalle tampoco sobre cómo se van a aplicar. Bueno, otra duda más al respecto, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el banco es el primero que no quiere tener un problema y ya gestionará, no sé si el que haya una quita, una refinanciación. O sea, no tiene ningún sentido eso, pero al final yo me voy a quedar, y además siento ser un poco redundante, porque el tema de la ejecutabilidad tiene que ser lo más inmediatamente posible. Es lo que ha explicado Juan Pablo. Si estamos no solo en mitad de la campaña de verano que puede empezar, sino para cualquier negocio. O sea, de momento, cógete al salvavidas. Y además, que la petición de esas ayudas tiene que ser semiautomática. O sea, no es que sea sencillo, tiene que ser como darle un botón y rellenar un formulario y tenerla al día siguiente en la cuenta. Y eso todavía no se sabe. Porque al final todos los autónomos, todas las pymes están llenas de problemas, llenos de trabajo extra, y no pueden permitirse tampoco perder 2 o 3 días viendo si esto me lo rellena el gestor, si me lo hace uno, si tengo que presentar 8 papeles. Tiene que ser prácticamente automático. Demos el beneficio de la credibilidad. Vamos a repasar entonces los requisitos pues para que las empresas puedan, al menos, lo que sabemos hasta ahora, tienen que justificar un descenso mínimo de un 30% con respecto a 2019. Además, tienen que mantener su actividad hasta junio del 2022. No pueden repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante 2 años. Seguimos. No tener su domicilio fiscal en un paraíso fiscal, no estar en concurso ni haber cesado de actividad en el momento de la solicitud y encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. En definitiva, un montón de requisitos que lo hacen muy difícil, sobre todo también los mecanismos de control de ese 30% de caída en facturación, sobre todo con muchos autónomos, muchos sectores que se han quedado fuera, que parecen más bien un premio de consolación que una ayuda real. Sí, yo os quería poner un ejemplo que estaba pensando antes cuando venía hacia aquí. Este año se han aumentado los sueldos de los funcionarios un 0,9%. Para un sueldo medio de 32.000 euros son 300 euros al mes. Un funcionario tiene una edad media hoy de 52 años, hasta los 65 son 13. 3.900 euros, se ha firmado un cheque a cada uno de nuestros funcionarios con todo el cariño para ayudarles este año y durante. Entonces, yo lo que quiero decir es que, de nuevo vuelvo a insistir en el concepto de la cantidad. 3.000 euros a una persona, a un autónomo que cotiza por módulos, que tiene una caída de su facturación del 30%, con un margen que está prácticamente, cuando lo comparas y ves determinadas cosas, lo fácil. Entonces, tenemos que por lo menos miremos hacia el futuro, hagamos que esto sea sencillo, hagamos que estas ayudas lleguen ya, y con eso por lo menos paliaremos la falta de cantidad de las ayudas. Y Marilo, me encantaría que en el próximo programa o dentro de un par de meses pudiéramos anunciar aquí que esta cantidad se ha duplicado o triplicado, que es lo que realmente haría falta. Pues con ese mensaje nos quedamos, que ojalá se dupliquen, se tripliquen y al menos que lleguen cuanto antes, porque el sector ya no aguanta más.